Hola traders, bienvenidos a este vídeo y vamos a analizar el gráfico y precio del oro. Este es el gráfico del oro, tenemos una temporalidad time frame de 30 minutos y bueno, aquí tengo unas zonas marcadas, las cuales vamos a ir viendo poco a poco cada zona, cuál es, por qué está donde está, etcétera, etcétera. Pero antes de ir a ver más detenidamente las diferentes zonas, vamos a ir aquí. Vamos a ver un poquito ya tengo el gráfico del oro, lo he analizado previamente, ya he hecho el análisis completo, tanto fundamental como técnico. Y todo este análisis fundamental y técnico lo registro en una plantilla, en un documento de Google, en el que tengo toda esta información plasmada para no tener que cada vez abrir un gráfico de un activo o instrumento financiero nuevo, tener que recapitular mentalmente qué es lo que está ocurriendo en ese activo. Entonces, en el gráfico, en el activo del oro, tenemos por un lado el análisis fundamental esta semana, última semana de marzo, del lunes 25 de marzo a viernes 29 de marzo. Para esta semana tenemos el lunes 25, o lo que es lo mismo, mañana, día 25 de marzo, a las 3 tenemos una noticia de alto impacto. Tenemos el día 26, martes, nuevamente a las 3, una nueva noticia de alto impacto. El miércoles tenemos inventarios de petróleo crudo, lo que en este caso no influiría, no tendría un impacto en el precio del oro, pero el día siguiente, el jueves 28 de marzo, a la 1:30, a la 1:30 hora española, muy importante, se prevén movimientos, se prevén bastante volatilidad. A la 1:30 hora española cae el PIB trimestral, el resultado del PIB trimestral de los Estados Unidos, más el resultado del desempleo, del paro de los Estados Unidos de América. Y por último, el día viernes, el día 29, tenemos festivo. Tenemos Viernes Santo, tenemos festividad en los Estados Unidos. La tendencia tengo aquí agregada o anotada como alcista tras los resultados de los datos, reportes económicos. Y por otro lado, análisis del contexto técnico, vamos a ir a verlo ahora mismo. Podemos ver cómo el día 20, creo que fue el miércoles, el día 20 miércoles de esta semana, porque todavía es domingo, hubo la decisión del tipo de tasa de interés por parte de la FED, por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central, básicamente, de los Estados Unidos. Se mantuvo en un 5.5% y el precio del oro se disparó. El siguiente día, el viernes, a las 2, 2:30, 3, el precio se derrumbó, se vino abajo hasta casi la vela con la que inició este impulso, este movimiento fuerte en dirección alcista. ¿Qué es lo que podemos ver? Tenemos una zona de liquidez justo debajo de este mínimo. Tenemos aquí una zona de interés de liquidez que justo debajo de este mínimo, este mínimo justo concuerda con el punto de desequilibrio de esta vela verde de aquí. Y tenemos aquí, voy a ampliar un poco para verlo de forma más precisa. Tenemos aquí un pequeño imbalance, tenemos aquí un pequeño imbalance, una zona de ineficiencia, Fair Value Gap. En este caso, en la temporalidad de 10 minutos
en este caso ahora mismo estamos en 30 minutos, tenemos el gráfico con velas japonesas de 30 minutos, pero si nos vamos a una temporalidad de 10 minutos, aquí nos podemos observar una zona de ineficiencia, órdenes buy pendientes sin llenar, por lo que tenemos aquí zona de liquidez debajo de este mínimo y justo debajo del punto de desequilibrio de esta vela verde fuerte de aquí, y justo aquí debajo tenemos una zona de ineficiencia, y tras esta zona de liquidez tenemos esta gran zona de liquidez clave muy relevante, en la que el precio, tras llenar órdenes buy pendientes de aquí, tras acumular posiciones de compra tras los traders institucionales ir en largo aquí, como digo, acumulación de compras, si el precio sigue profundizando y llega a esta zona de liquidez, tenemos aquí varios mínimos, el precio podría llegar a romper los mínimos de esta relativa consolidación precio en rango de aquí, y tras romper el precio estos mínimos de aquí, las probabilidades de que el precio se gire y tengamos un impulso, un movimiento alcista con relativa bastante fuerza y explosividad es más alta. Es decir que las probabilidades en esta zona de que el precio tenga un impulso alcista, el precio se gire y veamos un movimiento alcista, son altas. La probabilidad en esta zona sería, digamos, una zona de alta probabilidad, en la que si el precio cae a esta zona, es altamente probable que el precio se gire y tengamos un movimiento más o menos explosivo en dirección alcista. Esta zona de aquí, en resumen, sería una muy buena zona de compra, una muy buena zona en la que poder abrir posiciones de compra. Pero si el precio no acaba rompiendo este mínimo de aquí, llegando a esta zona, voy a ver, un segundito, creo que está por aquí. Bueno, aquí, como te digo, tenemos la zona de compra, aquí. Si el precio no acaba rompiendo en primer lugar este mínimo de aquí, entrando a esta zona de liquidez, si el precio no acaba entrando en esta zona de liquidez en primer lugar, vale, lo que podemos ver, lo que podemos esperar, podemos anticipar un posible movimiento en búsqueda de liquidez en zonas superiores. Podemos ver una manipulación de mercado tras superar este máximo. Podríamos ver, como digo, el precio romper este máximo, entrar en esta zona de liquidez. Tenemos aquí un imbalance, zona de ineficiencia, órdenes sell sin llenarse, más zona de order block, y justo coincide con el rompimiento de máximos de aquí. Es decir, si el precio no acaba en primer lugar llegando hasta esta zona de liquidez, lo que podemos esperar, podemos ver al precio llegar hasta esta zona de liquidez, como lo tengo aquí dibujado, y tras entrar en esta zona de liquidez vamos a poder ver un posible impulso y movimiento bajista, ahora sí, hasta nuestra zona de interés, hasta nuestra zona de liquidez clave, que sería esta zona de aquí. Tenemos esta zona aquí en la que, digamos, la probabilidad estaría en un 70-30% de que el precio
desde esta zona, boom, se dispare y continúe en dirección alcista. Y si el precio continúa profundizando y entrando a esta zona de liquidez, rompiendo estos mínimos de aquí, recogiendo toda esta liquidez debajo de estos mínimos, como digo, aquí la probabilidad, en vez de un 70-30% como ocurriría en esta zona, aquí aumentaría y sería alrededor de un 85-25% de probabilidad de que el precio se fuera al alza desde esta zona de aquí. Por lo que si el precio no acaba en primer lugar rompiendo, entrando en esta zona de aquí, vamos a poder ver, se puede dar un posible movimiento alcista rompiendo el máximo de aquí, una manipulación de mercado, recoge todas estas órdenes sell pendientes que se quedaron sin llenar en esta zona de ineficiencia, más order block, y desde aquí ya se puede dar un movimiento bajista, ahora sí, hasta la zona de liquidez inferior, hasta zonas inferiores de liquidez, hasta esta zona de aquí y esta zona clave muy relevante de aquí. Quito esto y pongo esto y lo tenemos todo. Podríamos tener órdenes de venta aquí, buscando un recorrido bajista hasta que el precio llegue a estas zonas de liquidez, y también podría el precio profundizar más aquí y llegar a romper este mínimo previo, este mínimo de aquí, entrando en esta zona, en esta gran zona de ineficiencia, y ahora sí, tras llenar estas órdenes sell pendientes, boom, tener un movimiento bajista con relativa explosividad, relativa fuerza en dirección bajista, hasta la búsqueda de zonas inferiores de liquidez como estas dos que tengo marcada aquí. Para una vez el precio llegue a estas zonas de liquidez, entonces sí, ya tiene acumulación de compra, tiene las posiciones, tiene los vendedores, los osos que estaban posicionados en corto en esta zona, es muy buena para ellos soltar posiciones. Tras ellos soltar posiciones de venta que tenían acumuladas de estas zonas de aquí, sueltan aquí posiciones, acumulación de compra en esta zona, y entonces ya sí el precio tiene la suficiente demanda como para, boom, el precio dispararse alcista. Entonces aquí lo que tengo en el análisis del contexto técnico, tenemos recogiendo liquidez en zonas inferiores antes de continuar alcista hasta zonas superiores. El precio se encuentra recogiendo liquidez de zonas inferiores y una vez el precio recoja la liquidez suficiente y llene todas las órdenes buy, todas las órdenes de compra, entonces el precio ya estará listo para, boom, ir en dirección alcista. Y en tendencia tengo aquí agregado bajista hasta la siguiente zona de distribución, recogida de beneficios, suelte de posiciones en corto, es decir, la tendencia en este momento sería bajista hasta que llegue el precio a una gran zona de liquidez, a una zona de liquidez clave, a una zona de liquidez relevante, muy relevante, en la que los vendedores soltar posiciones, distribuir posiciones, recoger beneficios y por ende tener una mayor demanda y
menor oferta, lo que daría a un cambio de tendencia de bajista a alcista. Espero que te haya servido, te haya sido útil el análisis del gráfico del activo del oro, temporalidad 30 minutos. Si quieres aprender más, si quieres vivir del trading, si quieres formarte, si quieres aprender a descifrar el gráfico de esta forma, de forma precisa, para tener mejores resultados más consistentes a medio y largo plazo, puedes contactar conmigo por Instagram o por directamente Telegram. Sin más que añadir, nos vemos en la próxima. Te envío un saludo, un fuerte abrazo y, como digo, vamos a por ello. Chao.